entender. Entonces, si usted me puede ayudar a compartir esto con su iglesia, con su junta, pienso que es un tema importante para la iglesia conocer. No sé, no puedo cambiar acá, si puede ayudar acá. Ok, aquí. Mira, yo empiezo con una pregunta. Cuando uno pregunta a un adventista, ¿cuál es la fecha más importante para el movimiento adventista? ¿Qué va a decir este adventista? Va a decir que es 22 de octubre de 1844. Y sí, está correcto. Por todo que está relacionado a esta fecha, 22 de octubre es una fecha importante para el movimiento. Pero se continúa preguntando y dice así: ¿cuál es la segunda fecha más importante para el movimiento adventista? ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, 1863. Algunos dicen 1888, pero no iba a existir 88 si no existía 63. 63 es la fecha oficial de organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En este final de semana, 20 a 23 de mayo, la iglesia fue organizada como iglesia. Ahora, ahí nos lleva a una pregunta: ¿por qué esta fecha es importante? Y es una fecha importante, y siento mucho que nosotros como iglesia no tenemos dado la atención debida a esta fecha, porque es una fecha muy importante para el movimiento adventista. Pero la pregunta es: ¿por qué esta fecha es importante, pastor? La segunda pregunta es: ¿por qué tardó 19 años para organizar la iglesia? Mira, si el movimiento empezó en 84, ¿por qué solo después de 19 años son muchos años? ¿Por qué solo después de 19 años que la iglesia adventista fue organizada? Yo voy a empezar con la primera pregunta: ¿por qué esta fecha es importante? Para contestar esta pregunta debemos comprender las dificultades y las que estaban involucrados los mileritas. Usted se recuerda que todos los pioneros adventistas salieron del movimiento milerita. Entonces tenemos que comprender cómo pensaban cómo pensaban los mileritas, para comprender por qué la iglesia demoró 19 años para organizarse. Los mileritas, amigos, pensaban así: las iglesias organizadas donde salimos, porque nuestros pioneros salieron de iglesias, Conexión Cristiana, Bautista, Metodista, y estas iglesias empezaron a ridicularizar la esperanza y las creencias de los que estaban en el milerismo, y les golpeaban, les rechazaban y ridicularizaban y expulsaban de sus comuniones. Por ejemplo, habían pastores que toda la vida fueron pastores metodistas, y ahora, porque creían en la venida de Jesús, fueron expulsos de sus iglesias y fueron ridicularizados. Entonces los mileritas que vinieron para el movimiento adventista dijeron: ¿por qué vamos a crear una iglesia si acabamos de salir de una iglesia? No hay por qué, entonces no vamos a crear iglesia. La segunda cosa que ellos tenían fuerte en su cabeza era que todos los mileritas, cuando miraban para los textos de Apocalipsis 14 y 18, entendían que Babilonia y sus hijas eran iglesias. La iglesia católica romana, la Gran Babilonia, y sus hijas, las iglesias protestantes. Entonces decían: ¿por qué vamos a crear una otra hija de Babilonia? Acabamos de salir de las hijas de Babilonia, no vamos a criar otra hija de Babilonia. Entonces nuestros pioneros, mira esta cita de George Storrs, uno de nuestros pioneros: ninguna iglesia puede organizarse por intervención humana sin convertirse en Babilonia en el momento en que se organiza. Así pensaban. Organizó una iglesia, crió una Babilonia. Entonces no vamos a organizar. Y así los adventistas, guardadores del sábado, continuaron. De 45 hasta 50 no teníamos nombre, no teníamos ninguna organización y no teníamos ningún credo oficial. Ellos se llamaban del pequeño rebaño, las ovejas dispersas, el remanente, los santos y los amigos. Así se llamaban.
Entonces guardaban el día sábado, pero decían, no podemos tener iglesia, no podemos organizar iglesia, no podemos organizar nada. ¿Por qué? Porque vamos a crear una nueva hija de Babilonia. Y ahí la iglesia continuó de 45 hasta 50, sin nombre, sin credo, sin ninguna organización. Ahí empezó un problema, que era una bendición, que traía un problema. La iglesia comenzó a crecer muchísimo. Para tener una idea, amigos, de 50 a 52, la iglesia tenía solo 200 miembros. Y a partir de 52, 3.000 miembros. Y ahí creció 30% al año. Mira, nunca en la historia de la iglesia adventista crecimos 30% al año, pero ahí la iglesia empezó a crecer 30% al año. De 200 pasó a 3.000 y de 3.000 30% más 30% más 30%. Y ahí la iglesia empezó a crecer mucho y con el mucho crecimiento vinieron muchos problemas. Algunos de ellos, disensión y herejías. Como no tenía una creencia, yo decía, yo soy el guardador del día sábado y tengo una nueva creencia para ustedes que guarda el día sábado, que es la creencia de fumar. Todos tenemos que fumar. Y había un adventista, un guardador del día sábado, que tenía una creencia que era la creencia de fumar. Y otros decían, no, no podemos fumar. Y ahí empezaron los problemas. Había otro que decía, yo quiero, como adventista, como guardador del día sábado, yo quiero enseñar a ustedes que el milenio no existe. Y ahí surgió la herejía de no tenemos milenio, el milenio no existe. Y ahí empezaron peleas acerca de doctrinas, porque como no habían creencias, cada uno creía en lo que quería. 2, las propiedades de la iglesia. Mira, la iglesia no tenía nombre, la iglesia no tenía creencia, pero ya tenía propiedades, tenía sanatorio y tenía escuelas. Pero como no tenía una organización, el sanatorio estaba en el nombre del médico. Y el médico, cuando discordaba de alguna cosa, llevaba el sanatorio consigo, porque era el dueño, estaba en su nombre. Para tener una idea, los adventistas, los que guardaban el día sábado, aún no eran adventistas, los que guardaban el día sábado en Michigan, compraron 30 carpas para hacer evangelismo. Y los bautistas llevaron todas, porque no tenía dueño, no era de iglesia ninguna. Y los bautistas llevaron las 30 carpas. La publicadora, la casa publicadora estaba en el nombre de Tiago White, Jaime White. Y si él muriera, el gobierno de América iba a sacar esta publicadora para el gobierno, porque sus hijos aún eran pequeños. Entonces siempre que él casi moría, porque siempre estaba con dificultad de salud, decía, por favor, saquen la publicadora de mi nombre, porque si muero, el gobierno va a sacar. Y él decía, vamos a organizar la iglesia para que podamos tener el nombre, las propiedades del nombre de la iglesia. 3, el problema del sustento de los ministros. ¿Por qué? Como no tenía organización, no tenía diezmos y ofrendas, los pastores también no tenían presupuesto, porque no habían pastores. Andrews, por ejemplo, trabajaba en una tienda de su tío durante el día y por la noche escribía y predicaba. Y casi perdió la visión porque escribía con la luz de, no sé cómo se llama, querosene. Y este humo ahí como que perjudicó sus ojos. Lofibori, por ejemplo, él sembraba 6 meses y los otros 6 meses con su cosecha iba a hacer evangelismo, pero un mes perdió toda la cosecha y pasó el año entero con hambre con su familia, porque quería trabajar para la causa de Dios, pero tenía que mantener su familia. Y ahí ellos tenían un problema. ¿Cómo vamos a seguir así? Con herejías, disensiones, no tenemos una iglesia para poner la propiedad, los sanatorios, las escuelas, la publicadora y los pastores. ¿Qué vamos a hacer con los pastores? Entonces, en este momento, este hombre llamado Andrews dice para la iglesia, vamos a hacer alguna cosa.
y ellos decidieron reunirse en 1860. ¿Qué año es? Esta es la primera reunión oficial de la iglesia. En esta reunión tomaron 3 votos. Uno, eligieron el nombre de la iglesia. Y uno dice, debería ser Iglesia de Dios. Y otro dice, no, pero este nombre, ya tiene alguien con este nombre, no es un buen nombre. Y un hermano llamado David dice, vamos a poner el nombre Adventistas del Séptimo Día. Y todos dijeron, muy bien. Y este año, 1860, fue decidido que nuestra iglesia se llamaría Adventista del Séptimo Día. Segundo voto, ellos crearon una persona jurídica con este nombre. Ahora las propiedades de la iglesia no necesitaban estar más el nombre del médico, el nombre de Tiago White, el nombre del maestro de la escuela. Ahora era una persona jurídica. Y estaba, la propiedad de la iglesia estaba en nombre de la iglesia, no más de la persona, como hoy. Por ejemplo, el edificio de la misión nororiental no está en el nombre del presidente, está en el nombre de la iglesia, porque no pertenece a una persona, pertenece a la iglesia. Y esto se creó en este año. Y 3, organizó las iglesias locales. Ahora las iglesias locales iban a estar en el nombre de la iglesia y iban a tener el nombre Adventista del Séptimo Día. Entonces, este año decidió el nombre de la iglesia sería una persona jurídica y las iglesias locales estaban organizadas. La pregunta es, ¿qué año es este? ¿Qué año es? 60. Pero el año de organización de la iglesia no es 60. ¿Qué año es? La pregunta es ¿por qué? Si este año ya teníamos el nombre de la iglesia, ya teníamos la persona jurídica de la iglesia y ya teníamos las iglesias locales, ¿por qué el año de organización de la iglesia no es 60? Amigos, porque si nuestra iglesia organiza en 60, usted y yo íbamos a ser pastores de una iglesia congregacionalista. Porque esto es el congregacionalismo. Tiene nombre, tiene persona jurídica y tiene iglesias locales. Y acá te voy a decir una cosa que tal vez usted como pastor nunca pensó. No ser congregacionalista es un milagro. Porque los pioneros solo tenían iglesias congregacionalistas para mirar. ¿Se recuerda lo que es el congregacionalismo? Es la forma de organización eclesiástica que hace hincapié en la autoridad de la iglesia local en detrimento de cualquier estructura encima de este nivel. Las congregaciones locales son independientes en muchos aspectos entre una y otra. Esto es el congregacionalismo. Yo soy pastor de esta iglesia y acá se queda el diezmo, acá se queda la ofrenda y yo voy a decidir lo que es la doctrina que vamos a creer. Y amigos, toda iglesia que había en este tiempo era congregacionalista. Nuestros pioneros solo tenían el congregacionalismo para mirar. Y usted no ser un pastor congregacionalista es un milagro de Dios. Y te voy a presentar por qué. Entonces, ahí Andrews de nuevo. Nosotros conocemos a Andrews como el primer misionero oficial de la iglesia. Pero antes de ser el primer misionero, él es el patrono de mayordomía cristiana. Porque él se unió con otros 4 hombres, Tiago White, Ken Wright, Haskell y Uriah Smith. Y los 5 llevaron una hoja con 20 preguntas para Elena de White. Las preguntas eran, Elena de White, ¿vamos a tener pastores en la iglesia? ¿Vamos a pagar a los pastores? ¿Vamos a tener diezmos? ¿Vamos a tener ofrendas? ¿Cómo vamos a manejar los diezmos? El pastor de la iglesia local va a manejar el diezmo. ¿Cómo vamos a hacer? Y dice que Elena de White miró estas preguntas y dice, Dios no me autorizó a contestar lo que está contestado en la Biblia, no a estudiar la Biblia. Y amigos, estos 5 hombres hicieron una junta y por días y noches enteras se quedaron estudiando la Biblia para sacar las respuestas de cómo íbamos a manejar los principios de fidelidad y finanzas de la iglesia adventista. Y ellos escribieron este libro. Yo tengo este libro, voy a pasar para el pastor, está en inglés aún, pero es el primer libro
de mayordomía cristiana de la iglesia. Antes de este libro, Elena de White nunca había escrito una sola palabra acerca de diezmo. El primer libro de mayordomía de la iglesia cristiana adventista es este. Y ahí no hay citas de Elena de White, solo hay Biblia. Porque nuestros principios de fidelidad de la Biblia sacaron de la Biblia antes de salir de los libros de Elena de White. Este libro, amigos, es increíble, porque usted va a descubrir cosas que estos hombres cavaron fundo en la Biblia para descubrir cuáles serían los principios financieros de la iglesia adventista y cómo la iglesia adventista debería ser organizada. Por ejemplo, hay una cita en este libro que dice así: nos parece necesario separarnos de muchas de las costumbres y prácticas de las iglesias que nos rodean. ¿Cuál era el costumbre? El congregacionalismo. Y él dice, esto es especialmente cierto en lo que respecta a la forma que apoyamos el evangelio. Rechazamos la forma moderna de hacerlo. ¿Cuál era la forma de mantener el ministerio en este tiempo? Ellos van a decir, cuando se contrata un ministro, se pasa un anuncio por la ciudad pidiendo ayuda de todas las clases. Entonces, si usted va a ser pastor en esta ciudad, hacía una suscripción con las familias para poder mantener tu sueldo. Pero si la familia no te gustaba, no pagaba más la suscripción y el pastor ahí tenía hambre. Así se pagaban los pastores en el tiempo de Elena de White de las iglesias evangélicas. Y Tiago White y Uriah Smith dijeron, no está bien, no está correcto esto, no me parece bien que un pastor dependa su sueldo de la voluntad de las personas. No está bien. Ahora, él dice, luego, cuando una persona va a la iglesia, se le pone delante la caja de contribuciones. Entonces, había una caja en la puerta de la iglesia que para poder entrar y escuchar el sermón tenía que pagar, como ir a un cine, por ejemplo. Entonces, voy a entrar en la iglesia, tengo que pagar antes de entrar. Pero si no me gusta el sermón, solo voy una vez y el pastor va a tener hambre. Entonces, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo funciona hasta hoy en las iglesias evangélicas? Usted que conoce a iglesia evangélica, funciona así. El pastor de una iglesia grande es rico, muy, muy rico. Pero el pastor de una iglesia pequeña tiene hambre. Porque gana por la iglesia, por el ingreso de los hermanos. Esto es el congregacionalismo para los pastores. Y nuestros pioneros solo tenían esto en frente. Pero estudiaron la Biblia y descubrieron una otra manera. Dijeron, no está bien. Pasar una suscripción o tener una caja en frente a la iglesia no está bien. Y personas se alejan de las reuniones debido a esto. Y continúa diciendo, pero cuando esto no genera suficientes fondos, recogen a las fiestas de donación. Luego vienen los festivales, las cenas, los pasteles con los que se intenta persuadir y obtener recursos. Si rechazamos este sistema, ¿qué sistema? El congregacionalismo. Debemos adoptar otro mejor. Y esto puede hacerse con prontitud, porque el Señor nos ha provisto, listo para ser puesto en nuestras manos. Ellos descubrieron un sistema no congregacionalista en la Biblia. ¿Y cuál era el sistema? El sistema del alfolí. Ellos descubrieron en la Biblia, y yo presenté esto acá un día en la junta, pienso que muchos de ustedes estaban en la junta de la Unión Norte. Ellos descubrieron qué significaba el alfolí. ¿Qué es el alfolí? Usted se recuerda que Israel estaba dividido en territorios de las tribus. Una tribu no tenía ninguna tierra. ¿Qué tribu era? La tribu de Leví. ¿Dónde vivían? Esparcidos en 48 ciudades en las tribus. Los levitas, amigos, no vivían en Jerusalén como algunos piensan. Los levitas vivían en 48 ciudades, eran los distritos pastorales de los levitas. Cada tribu tenía que separar ciudades para los levitas vivieran. El lógico era que cada tribu pague su levita. Cada tribu paga su levita, pero Dios dice, no, así yo no quiero. Yo quiero que envíen los diezmos de las ofrendas todas para una ubicación sola en Jerusalén, que en el libro de Nehemías se llama caja del tesoro, en el libro de Crónicas se llama cofres del alfolí, en el libro de Malaquías se llama alfolí también.
y este era un lugar en Jerusalén donde los diezmos y ofrendas de todo Israel se reunían para volver pagando los pastores por igual, los levitas por igual. Porque, mira bien, si una tribu tiene mucho dinero porque tiene buenas cosechas y paga su propio levita, el levita ahí va a ser rico. Y si tiene otra tribu que no tiene buenas cosechas o no tiene muchos hermanos fieles, los levitas de ahí van a tener hambre. Y Dios dice, no, yo quiero que envíen los diezmos todos para una ubicación sola y después vuelva pagando por igual todos los levitas en todas las tribus, las ciudades. Acá están. Este es el mapa con las 48 ciudades de los levitas. Y acá está Jerusalén. Acá está Jerusalén. Y en Jerusalén estaba el alfolí, el templo de Nehemías, la caja del tesoro, el templo de Ezequías. Cada uno tenía el nombre. Por ejemplo, 2 Crónicas 31. Abre tu Biblia. 2 Crónicas 31. Yo no voy a leer todas las pasajes, pero está ahí claro. 2 Crónicas 31, versículo 11 y 12. Dice así. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente y dieron cargo a ello al levita Conanías, que era el tesorero de los levitas. El principal, Simei, y su hermano fue el segundo. Entonces, cada uno de estos versículos, pastores, habla de cómo se llamaba el alfolí en cada tiempo. En cada tiempo había un nombre, pero era una ubicación sola para recibir los diezmos. El diezmo no se quedaba en la tribu, en la iglesia, con los levitas. El diezmo se quedaba en el alfolí en Jerusalén. Cuando nuestros pioneros, pastores, descubrieron esto, dijeron, acá está el principio. El principio no es que el diezmo y la ofrenda se queden en la iglesia. Pastores, cuando un hermano dice, yo voy a entregar el diezmo, pero quiero que se quede en la caja de la iglesia. Yo voy a entregar la ofrenda, pero quiero que se quede en la caja de la iglesia. Está yendo contra el sistema de Dios, que fue descubierto por nuestros pioneros. Pastor, ¿hasta cuándo esto siguió? Hasta que los reinos se dividieron. ¿Se recuerda que el hijo de Salomón peleó con el pueblo? Y ellos del norte eligieron otro rey, que se llamaba Jeroboam. Pero, ¿dónde estaba el alfolí? ¿En norte o en sur? En sur. Y ahí Jeroboam, que era el rey del norte, cuando descubrió esto, escribió su primer decreto, que está ahí en 1 de Reyes capítulo 12. Todo esto que estoy hablando está en el libro de nuestros pioneros, porque ellos descubrieron esto. 1 de Reyes capítulo 12, mira que dice, versículo 26. Entonces dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David al sur, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová, que está ¿dónde? Jerusalén. Entonces, si el pueblo lleva el diezmo y la ofrenda para donde siempre llevó a Jerusalén, al alfolí, el reino va a ser uno de nuevo. El reino se va a unificar. Ahí dice, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey del sur, y me matará, y volverán a ser un solo reino. Versículo 26. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Mira, él dice, no necesitan más llevar los diezmos y ofrendas para el alfolí. Y crió 2 altares. Bastante habéis llevado los diezmos para el alfolí, puede dejar acá mismo. Y ahí dice que esto fue el pecado. Amigos, siempre que aparece un rey malo, el norte va a decir, continuó en el pecado de Jeroboam, siempre. Y este continuó en el pecado de Jeroboam, siempre. ¿Cuál era el pecado de Jeroboam? El congregacionalismo. Dividió las finanzas del pueblo de Dios. En la cabeza de Jeroboam era solo no llevar más el diezmo, pero en la cabeza de Satanás era entrar con doctrinas falsas.
mira para donde la iglesia adventista no está bien hoy en el planeta. Y ahí, ¿por qué no está bien? Porque abrazó el congregacionalismo. Donde hay congregacionalismo, Satanás pone otras cosas juntos. No solo no lleva más el diezmo para el alfolí. Cuando nuestros pioneros pastores descubrieron esto, acá está, las pasajes de la Biblia que habla, este continuó en el pecado de Jeroboam, este continuó en el pecado de Jeroboam. Cuando Satanás quiere dividir un pueblo, pastores, lo primero que hace es, no lleve más el diezmo para donde se debe llevar. Y ahí divide el pueblo de Dios. Cuando nuestros pioneros entendieron esto, se reunieron en 1861 y crearon las asociaciones. Amigos, la primera asociación de Michigan, 1861, no fue para tener departamentales. En este momento no existía escuela sabática, no existía JA, no existía mayordomía. Ellos crearon las asociaciones para hacer el alfolir, para que el diezmo no se quede y la ofrenda no se quede en la iglesia local, que pueda tener un lugar donde, así como en Jerusalén, puedan recibir los diezmos de todas las iglesias. La primera asociación, pastores, no era para tener departamentales, era para hacer el alfolir, porque no habían departamentales aún, no habían ministerios de iglesia en este tiempo. Y crearon la primera asociación y crearon reglas para recepción y transferencia de miembros, como tenemos hoy. Tenía que tener una carta oficial de la iglesia diciendo es miembro de la iglesia adventista. Pero ¿qué año es este? ¿Qué año es este? ¿Y cuál es la fecha de la organización de la iglesia? ¿Por qué no es 60? Ah, pastor, porque si es 60 somos una iglesia congregacionalista. Pero ahora ya tenemos asociaciones. ¿Por qué la fecha oficial no es 61? Porque, amigos, si es 61, seríamos una iglesia regional como los bautistas. ¿Cómo son los bautistas hoy? Son asociaciones regionales. Y nuestra iglesia no es una iglesia local, ni es una iglesia regional. Nuestro llamado de Apocalipsis 14 es para ser una iglesia mundial. Ahí entró Andrews de nuevo. Y Andrews dice, yo no quiero que la iglesia pueda seguir firme solo donde ya existe. Tenemos que ir para todo el pueblo, para todo el mundo. Y ahí se reunieron de nuevo en 63 y crearon la Asociación General. Eligieron un presidente y todos de la comisión, de la junta, dijeron, Jaime White debe ser el presidente. Y él dice, mire hermanos, yo estoy a 10 años pidiendo para organizar la iglesia. Y si ustedes me eligen como presidente, todos van a pensar que yo estaba hablando para ser el presidente. Entonces no quiero ser el presidente. Y los hermanos comprendieron y escogieron el pastor Byton como el primer presidente y dijeron no va a ser Tiago White en este momento. Él fue después, pero no en este momento. Y crearon el sistema que tenemos hasta hoy de pagamento regular de los pastores. Y esto se creó en 61. Ahora no éramos más una iglesia congregacionalista, ahora no éramos más una iglesia regional, ahora éramos una iglesia mundial. Mundial. Entonces, ¿por qué 63 es importante? Porque nuestra estructura administrativa surgió de un estudio profundo de la Biblia. Por eso hacemos como hacemos. Hermanos, pastores, cuando un hermano dice, yo voy a entregar mi diezmo, pero solo si se queda en mi iglesia, está yendo contra el sistema de Dios. El sistema de Dios no es iglesia local. El sistema de Dios es una familia esparcida por todo el mundo. 2. Elena de White dice, nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir la organización. La erección de esta estructura nos ha costado mucho mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría que sabemos que Dios ha contestado. Se le ha edificado bajo su dirección, sobre la base de mucho sacrificio y conflicto. Ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla.
porque se produciría una situación en la que ni siquiera soñamos. En el nombre del Señor os declaro que la organización debe permanecer fortalecida, establecida y asentada. Dios entregó la verdad de la organización de la iglesia para nuestros pioneros. Entonces uno no puede decir, no, yo tengo un plano mejor. Estos días un pastor de Brasil me llamó y dice, ayúdame por favor. Pero me dijeron que eran 40 para este. ¿40? Ok. Un pastor se fue a Alemania. Disculpe, este pastor me llamó porque 2 familias de su distrito se fueron de vacaciones para Alemania. Y cuando llegaron ahí, descubrieron que en esta iglesia en Alemania, la iglesia no envía más el diezmo para la asociación. Y dijeron, pastor, cuando volvieron, dijeron, pastor, la asociación nos está engañando. ¿Por qué tenemos que enviar si ellos no envían más? En algunas partes del mundo, desafortunadamente, hay pastores y hay iglesias que están enamoradas del congregacionalismo. Pero nunca fue el plano de Dios. Y nosotros tenemos que conocer por la historia y por la Biblia por qué no es el plan de Dios el congregacionalismo. No es el plan de Dios, pastores. Tenemos que conocer. 2. Dios dirigió la organización de la iglesia en oposición al congregacionalismo. 3. La organización desempeña un papel importante para Dios y lo seguirá desempeñando hasta los últimos momentos en esta tierra. 4. Nuestra iglesia se organizó con un propósito mundial misionero. Mira qué cosa increíble. ¿Cuánto de la ofrenda se queda en la iglesia local? 60%. Hay hermanos que piensan que 40% se va para la misión. Nosotros tenemos que decir que no. Que de los 40% que sale de la iglesia, 20 va para la asociación general. De estos 20 que va para la asociación general, voy a explicar de nuevo. 60 se queda en la iglesia, 20 se va para la asociación general. De los 20 que va para la asociación general, 60% de estos 20 va para el proyecto de mapa de la lección, del folleto. ¿Claro? Yo pedí a ACES la tapa y el mapa de las lecciones de los últimos 10 años. Yo quería saber cuánto solo de esta parte de la ofrenda se fue para los países. Y yo fui uno por uno de los mapas y descubrí que una persona que entregó su ofrenda sin direccionar por 10 años, su ofrenda se fue a 154 países. Amigos, ninguna iglesia congregacionalista fue en 154 países en los últimos 10 años. Solo la iglesia adventista con el sistema de Dios. De no tener su diezmo solo en la iglesia local. Hay una iglesia en Brasil que es la más grande iglesia congregacionalista de Brasil hoy. Y está haciendo un trabajo increíble en África. Pero para ellos solo existe África. Pero el mundo, Jesús no murió solo por África. La iglesia adventista no piensa solo en África. La iglesia adventista piensa en todo el mundo, en todo el planeta. ¿Entiendes? Por eso el congregacionalismo es peligroso. Porque empieza diciendo, no vamos a enviar el diezmo para la asociación, no vamos a enviar la ofrenda, ya tiene mucho. Empieza con diezmos y ofrendas, pero ¿qué entra ahí? Entra homosexualismo, entra relectura de la Biblia, entra no necesito más creer en el sábado como dice la Biblia. Hay iglesias enteras adventistas, congregacionalistas hoy, que se usa joyas abiertamente porque no, esto no dice nada, no tiene nada más que ver, no es un principio, no tiene nada. Porque donde entra el congregacionalismo, entra doctrinas, entra prácticas que no son de la iglesia adventista. Este es el peligro, no es una cuestión solo de diezmo o no diezmo, es una cuestión de doctrina, de fidelidad. Después, tenemos razones teológicas históricas para rechazar el congregacionalismo. Sin embargo, tenemos que admitir que está llamando a nuestra puerta en forma de actitudes o mentalidad congregacionalista. ¿Qué es una actitud o mentalidad congregacionalista? Cuando una persona dice, no voy más a enviar mi diezmo para la asociación, es una actitud congregacionalista.
Él puede ni saber lo que significa el congregacionalismo, pero es una actitud y una mentalidad congregacionalista. Cuando una persona, una iglesia dice queremos elegir nuestro propio pastor, es una actitud y una mentalidad congregacionalista. Cuando una persona dice, mira, no creo que tenemos que hacer como dice el manual de la iglesia, es una actitud y una mentalidad congregacionalista. Y amigos, esto está con fuerza llegando en Sudamérica. Ahora, en este momento, 8 ministerios independientes de América del Norte están viniendo a poner sus oficinas acá en Sudamérica. Pues porque están mirando que hay plata acá en Sudamérica. ¿Y qué dicen? No entrega más el diezmo para la asociación, entrega para nosotros, ministerios independientes, porque vamos más rápido, somos más actuantes que la iglesia y más responsables con las finanzas. Y esto no es verdad. Ningún movimiento independiente es tan estricto, tan correcto con las finanzas como la iglesia oficial. Pero hay hermanos que miran 4 o 5 fotos ahí de ministerios independientes y dicen, no, voy a poner mi plata acá, no en la iglesia, porque no confío en la asociación. Estos días, pastor Bujón me dice que un empresario de Brasil, me dice, pastor, no confío más en la asociación. Y yo voy a poner mi diezmo en sus manos, porque confío en usted. Y el pastor Bujón dice, ¿cómo? Usted no confía en la asociación que tiene contadores, que tiene tesoreros, que tiene que prestar cuenta, que tiene una directiva para presentar sus números, que tiene auditores y confía en mí que no tengo que prestar cuenta ni a mi esposa más. Usted quiere entregar el dinero para mí que no tengo que prestar cuenta para nadie. Usted no sabe lo que está hablando. La iglesia tiene sus problemas, pero es una iglesia organizada y es una iglesia de Dios. Y ahí debe seguir entregando tu diezmo, dice para este hombre. Vivimos en los últimos días de la historia de la humanidad, en los que la estructura organizativa de la iglesia y su ministerio han sido desafiados por innumerables propuestas alternativas provenientes de los movimientos disidentes. Pero no podemos unirnos a ellos porque Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino un pueblo. Entonces, pastores, finalizo diciendo, la asociación, la unión, la división tiene alguna cosa que hacer para no sermos congregacionalistas. ¿Qué tiene que hacer? No puede pensar que la organización es un fin en sí mismo. El predio, el edificio. Estoy hablando esto para los administradores. Hablé para todos los administradores de todas las uniones. Usted no puede pensar que el edificio es más importante que la iglesia. No somos congregacionalistas, pero lo que tenemos de más importante en la iglesia adventista es la congregación. Esto no quiere decir que somos congregacionalistas. Congregacionalismo es una cosa, la importancia de la congregación es otra. No podemos tener una asociación fuerte, una unión fuerte, una división fuerte y congregaciones flacas. El más importante de la iglesia adventista es la iglesia local. Ahí está la vida de la iglesia. Y tenemos que cuidar de esto. 2. Inhibir o anular la iniciativa y las responsabilidades de las congregaciones locales. Debemos tener cuidado con esto, porque si no, estamos como empujando los hermanos para que sean congregacionalistas. La única cosa que tiene es la vida de la unión, de la asociación, no, es la vida de la iglesia. 3. Poca transparencia y rendición de cuentas de los recursos financieros de la iglesia. Este es un problema. Tenemos que prestar cuenta desde la iglesia local, asociación, división, unión. Los hermanos tienen que saber para dónde están yendo los recursos. Que la iglesia es seria y responsable. 3. Tratar la estructura como si fuera más importante que la misión. 4. Pastores adventistas que están estudiando en seminarios y leyendo muchos libros no adventistas, que están llenando su cabeza de congregacionalismo. Hace como 20 años en Brasil, cuando empecé mi ministerio, el departamental de evangelismo nos regaló un libro que se llamaba Iglesia Sencilla. No sé si llegó este libro acá. Y decía, mira, acá está la solución de los problemas de la iglesia. Y cuando yo leí este libro, dije, no, esto no es para la iglesia adventista. Este libro no es para la iglesia adventista, este es un libro para una iglesia congregacionalista, este no me sirve. A veces estamos leyendo muchos libros evangélicos
de administración de iglesia que tiene una mentalidad congregacionalista y queremos poner el mismo en la iglesia adventista. Y es un peligro, porque no somos una iglesia igual. Somos una iglesia que tiene un otro sistema. Y por fin, persistir en la creencia que podemos combatir el congregacionalismo si los líderes simplemente hablan o ignoran la realidad que se avecina. Tenemos que estar seguros y dejar de escuchar. Usted tiene ancianos que durante toda su vida fue anciano, líder de la iglesia bautista, un buen anciano, y tiene su cabeza llena de congregacionalismo. Tengo que escuchar. ¿Qué podemos hacer para no ser congregacionalista, pero hay cosas buenas que podemos escuchar y vivir? Entonces, pastor, espero que usted pueda abrir sus ojos, porque yo no soy profeta, pero creo que en 5 años vamos a tener un diluvio de congregacionalismo en Sudamérica. Un diluvio fuerte, porque está fuerte en Europa, está fuerte en América del Norte y va a llegar con fuerza acá. Y tenemos que conocer por qué no somos congregacionalistas y por qué el congregacionalismo no es el plan de Dios. Que Dios te ayude para conocer este tema y compartir este tema. Como estos jóvenes que estaban ahí, amigos, fueron especiales. Porque yo vi a algunos de ellos llorando cuando yo presentaba esto. Quiere decir que estaban ahí enfocados mismo. Mira lo que pasa acá en la división sudamericana. Yo voy a presentar la salida solo de los jóvenes. Solo de los jóvenes. Acá no funciona, no sé. Acá. Muy bien. Mira, acá está la primera línea, ahí es del bautismo. De cada 100 bautismos, ahí está de 16 hasta 35 años. De cada 100 bautismos, por ejemplo, en 2013, 22 de cada 100 eran de 16 hasta 35 años. Y ahí, acá está, 23 de cada 100, 17. Rebautismos, acá está la línea, de cada 23, de cada 100 rebautismos, 27 entre 16 y 35 años. Ahora, acá está el difícil, que es la salida. De cada 100, 37, casi 40. Entonces, la más grande salida de personas de la iglesia está en esta edad. En esta edad. Y ahí yo fui a hacer un estudio año por año. En 2014, la iglesia no tenía la secretaría bien organizada aún. Entonces, habían muchos que estaban como miembros, mas ya estaban lejos de la iglesia hacían tiempo. Entonces, yo voy a pasar 14, 15, 16, porque en 17, la iglesia con un buen peruano, Pastor Edward, dice, no, tenemos que mirar bien, no está bien. Y con el apoyo de la sociedad, de la administración, del Pastor Ayrton en este tiempo, dijeron, mira, tenemos que hacer alguna cosa, no está bien. Tenemos que saber cuántos de verdad están en la iglesia y cuántos no están. Y ahí los números son difíciles. Porque ahí descubrimos en 2017 que perdimos de 16 a 37 años casi 40,000 personas. Esto es, mira este número rojo acá, 146. Te voy a explicar este número. Quiere decir que de cada 100 que entraron entre 16 y 37 años, ¿cuántos salieron? 146. Entonces perdimos más de la mitad, uno y la mitad de los que entraron. Entonces de cada 100 que entraron entre 16 y 37 años, salieron 146. Y solo en este año salieron 40, casi 40,000. 18. En 18 perdimos 38,000, que son 148%. 19, perdimos 20,000, 142%. 20, perdimos 16,000, 142%. 21, perdimos 39,000, 152. Mira, de cada 100 que entraron entre 16 y 39 años, ¿cuántos salieron? 152. Usted no necesita ser un experto en matemática para saber si gano 100 y pierdo 150, ¿qué va a pasar conmigo? Un día va a acabar.
Y esto es un problema serio que tenemos acá en Sudamérica, principalmente con estos jóvenes. 22, perdimos 22.000 jóvenes, 143%. 23, perdimos el último año de mi estudio ahí, 14.136%. Y acá está, año por año, mira, todos los años, 119, 17, 22, todos los años, de 14 hasta 23, perdimos más jóvenes que ganamos. Y para mí el más difícil es esto. Yo hice la suma desde enero de 14 hasta diciembre de 23. Y acá en la división, amigos, perdimos casi 200.000 jóvenes de 17 hasta 28 años. 145% en estos años. Es mucho, ¿no? 200.000 jóvenes salieron. Es una unión, exacto. Es una unión. Entonces, yo fui a estudiar y llegué a un estudio de este pastor, que es pastor en Australia. Es profesor de teología ahí de la Universidad Adventista de Australia. Pero antes de ser pastor, él tiene un doctorado en matemática y estadística. Y él dice, yo voy a estudiar por qué uno sale de la iglesia. Y se puso a estudiar. Y ahí recibió una beca para hacer este estudio, que es el más grande estudio de la iglesia, de por qué uno sale de la iglesia y por qué uno se queda en la iglesia. Y esta es, también voy a entregar al pastor Corrales, porque él me autorizó a compartir su libro doctoral. Y él se fue para Australia, Brasil, Inglaterra, Kenia y Estados Unidos. Antes, los que tienen más tiempo de ministerio se acuerdan que decía así: para que uno se quede en la iglesia debe tener 8 amigos. No sé cuántos escucharon esto. Se hablaba mucho a 20 años, 15 años. Pero este estudio nunca fue hecho en la iglesia adventista, eran iglesias bautistas. Y este es el primer estudio amplio de por qué en la iglesia adventista uno se queda en la iglesia y por qué uno se sale. Amigos, cuando yo estudié esta investigación, como que mi cabeza explotó una luz, porque yo entendí ahora por qué un adventista, y él descubrió, y eso es el más interesante, que en cualquier parte del mundo donde hizo su investigación, un adventista se queda porque tiene 5 hábitos y sale por los mismos 5 hábitos. Esto es increíble. Él descubrió que para una persona se quedar en la iglesia hay que tener 5 hábitos. Y los 5 hábitos son: 1, tener el cuidado con las horas del día sábado. Una persona que no hace el culto de puesta de sol, que no tiene el cuidado, que sábado para él es como jueves, este va a salir de la iglesia. Hábito 2, él descubrió que hábitos diarios de comunión, el culto matutino, el culto vespertino. Tercero, el hábito de compartir la fe. No es de compartir fe de Jesús, no es solo de ir a Caleb, porque Caleb es increíble, pero es una vez al año, 2 veces al año. No es ir para un año en misión, porque eso es una vez en la vida. Es salir de casa diciendo con quién puedo compartir, y alguien tiene que enseñar esto. Yo voy a panadería no por el pan, sino por el panadero, para que pueda hablar del amor de Jesús para él. Es una persona que va en un mototaxi y dice, no voy solo por la viaje, voy para que pueda entregar un libro misionero para este que está manejando ahí. Entonces hay que enseñar hábitos de compartir la fe. El cuarto hábito, este es muy interesante, que es el hábito de estudiar y estar en la escuela sabática. 90% de las personas que salieron de la iglesia iban para el culto sábado, pero solo en la hora del sermón. No participaban de la escuela sabática y ni estudiaban el folleto. Enseñar uno a estudiar el folleto y estar en la escuela sabática. Y el quinto hábito es el hábito de fidelidad. Mira, de todas, yo te presenté los 200.000 solo de los jóvenes que salieron de la iglesia en 10 años. Pero si pone todas las edades, es mucho más. Todos, amigos, todos los que salieron de la iglesia, 90% de ellos nunca entregaron diezmos y ofrendas. Entonces te voy a decir una cosa. Mira la lista de miembros de tu iglesia que no es diezmante.
esta no es solo la lista de miembros no diezmantes, esta también es la lista de los que van a salir de la iglesia. 90% de ellos va a salir de la iglesia. Entonces, cuando uno mira para un no ofrendante, no diezmante, no puede mirar solo diezmo. Hay que mirar estar o no estar en la iglesia, porque ese es el punto. Entonces, él descubrió estos 5 hábitos. Pero esto es un material de doctorado, no puedo poner esto en la mano de la iglesia. Por eso yo escribí este material. Este material que tienes son enseñando estos 5 hábitos en 7 semanas. Una semana inteira, no sé cuántos de ustedes ya leyó este material, pero una semana inteira va a enseñar cómo estudiar el folleto, por qué tengo que estar en la escuela sabática. Otra semana va a enseñar cómo hacer mi culto de puesta de sol. Otra semana va a enseñar cómo orar. Otra semana va a enseñar cómo diezmar y ofrendar. Los 5 hábitos. En 7 semanas queremos enseñar estos hábitos para que se pueda quedar en la iglesia. Pastor, ¿y esto está funcionando? Mira qué cosa increíble. Mira qué cosa increíble. Antes de imprimir este material para la división, yo pedí a un pastor de Rio de Janeiro, la iglesia de Botafogo en Rio de Janeiro. Es una iglesia que bautiza bien y que perdía mucho, casi 70% de los que se bautizaban ahí salían de la iglesia. Y antes de imprimir el material, yo dije, pastor, por favor, use este material. Y esta iglesia usa este material hace 4 años ya, está usando este material. ¿Cómo hacen? Cuando se bautizan personas en un periodo ahí, hacen un almuerzo para estas personas que se bautizaron. Después presenta el proyecto de la clase Creciendo en Cristo. Ahí están, acá está el pastor de saco, es el pastor de la iglesia. Este de corbata es un pastor jubilado que ayuda ahí. Y este es el maestro de la clase. Los otros son nuevos. Y ahí, por 7 semanas, estudian este material, Creciendo en Cristo. En la escuela sabática ahí tiene su clase. Al final tienen una graduación en que el maestro de la escuela sabática le recibe y el profesor de grupo pequeño dice, ahora yo voy a cuidar de usted. Ahora usted va a ser parte de mi unidad de acción y de mi grupo pequeño. Y en esta graduación ellos son recibidos por la unidad de acción. Y mira qué pasa. Acá está el número. Las columnas son por tiempo de bautismo, de 0 a 2 años de bautismo, 3 a 5 años, 6 a 10 años, 11 a 20 años, 21 a 30 y más de 30. La primera columna azul es de diezmantes, amarilla de ofrendantes. Acá en la división, de los que se tiene 2 años de bautismo, 31% diezmaron alguna vez. Si diezmó una vez, está ahí. 70% no, nunca diezmaron. Amigos, olvídate de diezmo. No estoy hablando más de diezmo. Estoy diciendo que de este 70, 90% de ellos va a salir de la iglesia. Esta no es la cantidad de no diezmantes solamente, es la cantidad de personas que van a salir de la iglesia. Lo mismo pasa con los que tienen de 3 a 5 años. 70% nunca diezmaron y 80% no ofrendaron. Cuando acá en Sudamérica se empieza a ser fiel? Después de los 20 años de bautismo. Los que se quedan en la iglesia después de los 20 años. Mira qué está pasando en la iglesia de Botafogo. Esto está pasando en la iglesia de Botafogo. Ellos están cambiando la línea. Los más nuevos son más fieles en cantidad que los más que tienen más tiempo. Y es una iglesia que tiene muchos mayores. ¿Qué está pasando, amigos? No es solo más diezmantes, son personas que van a quedarse en la iglesia. Este es el punto. Olvídate del diezmo. No estoy hablando de diezmo con esto. Estoy hablando de personas que van a aprender hábitos. Porque este material no solo enseña a diezmar, ensina a guardar el día sábado, ensina a compartir la fe, ensina a tener devoción personal diaria, incluso también a ser fiel en los diezmos y ofrendas. Entonces, te quiero hacer una invitación, que ponga tu corazón en este material, porque esto va a cambiar la historia de la iglesia en Sudamérica, yo creo, porque está cambiando en muchas iglesias, en muchas uniones que están viviendo este material. Entonces, te quiero invitar a poner tu corazón ahí, para poner tu corazón en este material, porque creo que va a ser una bendición. La segunda cosa que te quiero presentar, se puede cambiar ahí la presentación.
Es una investigación que yo hice con equipos distritales de mayordomía. Yo trabajo con equipos distritales de mayordomía hace 15 años ya. Há 15 anos eu trabalho com equipos distritales de mayordomia. E eu queria entender, em um campo, em uma união onde trabalhei, por que, se o material era o mesmo, se a apresentação era a mesma, se a reunião que eu hice para o equipo era a mesma reunião, por que um equipo era forte e outro equipo estava muerta? Acabou, se terminou. Eu queria descobrir isto. E fui em los distritos desta união. Y yo descubrí esto. No sé si alguien está ahí. ¿Salió? ¿Ya fue para el almuerzo? No está ahí. Se puede cambiar, amigo, es para la otra presentación. Mira, acá están los puntos de esta investigación, de por qué un equipo distrital está bien y otra se acababa, moría. Y la investigación que hice, te quiero presentar los puntos de esta investigación que puede ser útil para usted. Tiene que cambiar el PPT. El otro PPT. Sí. Por favor. Ernesto. Tiene 3A. En la frente del PPT tiene 3A. 3A. Triple A. Gracias. Mira, primer punto. El equipo que estaba viva tenía un itinerario de trabajo y cumplía este itinerario todos los meses. El equipo que estaba muerta hasta tenía el itinerario, pero iba un mes, 2 meses no iba más, iba otro mes, 3 meses no iba y ahí moría. Entonces, si quieres tener un equipo viva, hay que tener un trabajo todos los meses para este equipo. ¿Y quién tiene que decir qué iglesia va el equipo? No es el equipo, es el pastor. Entonces, no puedo decir así, no, hermanos, decidan dónde vamos a actuar. No, el pastor tiene su itinerario. ¿Se habla itinerario acá? El pastor tiene su itinerario, sabe dónde va a estar. Y este mes va a decir, hermanos, este mes yo voy a estar en esta iglesia y el equipo va a estar conmigo. No es el pastor que acompaña el equipo, es el equipo que acompaña el itinerario del pastor. Entonces, el pastor decía, todos los meses estoy predicando en las iglesias. Y uno de estos sábados del mes, no voy a estar solo. El equipo va a estar conmigo. Entonces, el equipo que no trabaja todos los meses va a morir. Ese era el primer punto de la investigación. 2, el equipo que estaba bien tenía una reunión mensual para oración y preparación. Entonces, por ejemplo, vamos a actuar con mi equipo sábado. Jueves nos encontramos para orar y para planificar el trabajo. El equipo que estaba muriendo llegaba sábado en la mañana. ¿Qué vas a hacer? Voy a presentar este seminario. Usted, no sé, no puede hacer tu testimonio. No, el equipo que estaba bien se reunía algún momento antes, una vez al mes, para planificar. Mira, ¿cómo fue el último mes? No, esto no fue bien, esto no. Entonces vamos a planificar, vamos a orar. Y todo mes tenía un encuentro, ni que sea por Zoom, para orar y planificar cómo va a ser la presentación próximo sábado en esta iglesia que vamos a hacer. Punto 3. Acá está el punto más presente en la investigación. El equipo que estaba viva, los hermanos de este equipo decían, el pastor está bien involucrado con el equipo. El equipo que estaba muerta decía, el pastor fue una vez con nosotros y no fue más. Dice, no, hermanos, continúe el trabajo, tengo otra cosa para hacer. Mira, yo sé que el pastor tiene muchísimas cosas para hacer. Y algunas veces tiene que cambiar. No puede, porque si está en esta iglesia, pero tiene un funeral en esta otra, no hay cómo hacer. Tiene que decir, hermanos, este mes hay un funeral ahí, tengo que ir, hay un problema ahí, por favor continúe acá. Pero no es este el punto. El punto es, si el pastor no está involucrado con el equipo, olvídate, el equipo va a parar de existir. El pastor tiene que estar. ¿Por qué, hermanos? Pastores, mira, si llego como un anciano en una iglesia que no soy anciano, puedo tener problema en esta iglesia y va a decir, mira, ya tenemos un programa acá, no queremos este programa de equipo, pero si el pastor está,
No, el pastor está y está con el equipo hoy. Entonces el pastor tiene que acompañar el equipo. Si no acompaña el equipo, va a morir. Cierto que va a morir. Punto 4 de la investigación. Tener y usar un material específico. Y esto está haciendo la unión, por esto felicito. Porque si no tiene un material, los hermanos van a empezar a hablar de música, que no puede tener esto, solo quieren hablar de carne y de todo. Entonces hay que tener un material claro para que el equipo pueda saber cuál es el material que va a usar este año. Próximo año, pastor, usted me dice que está pensando en usar material de salud, que el equipo pueda hablar de salud para la iglesia. Esto es importante, pero era un material que fue criado, escrito, que fue... Entonces hay que trabajar con el material oficial. Y por último, tener un hermano, y esto fue importante también en la investigación. Por ejemplo, acá, ¿cuántas personas tiene por equipo? ¿Cuántas personas? 4 o 5 con el pastor, ¿no? Entonces, el equipo que estaba bien decía, pastor, cada uno del equipo es especialista en uno de los temas presentados. Entonces, acá yo vi las revistas, usted tiene un tema de salud y hay un hermano que es especialista para hablar de este tema y estudia y busca y conoce. Y cuando va delante de la iglesia, los hermanos dicen, mira, este sabe lo que está hablando porque estudió. Es una persona que estudió y todo el año el pastor predica el sermón y tiene una persona especialista para cada área porque presenta bien este tema. Entonces, pastores, te quiero invitar. Es un tema que yo sé que hace algunos años empezó acá en la Unión Peruana Norte el equipo y después como que desapareció y ahora el pastor David con los departamentales está intentando levantar y te aseguro, donde voy y hay equipos, hay fuerza en la mayordomía en la iglesia. Hay fuerza en la mayordomía, pero hay que pensar en estos puntos y creo que va a ser útil para usted. Y por último, este plan que ya tiene ahí de visitar los miembros. El equipo decía, nosotros tenemos un plan de visitar los miembros. Incluso, pastor, hay uniones que los hermanos no van por la tarde. No es posible, los hermanos simplemente no van para el programa de la tarde. Entonces el equipo va a hacer visitas en las casas y están haciendo, pero el plan acá de la unión es que en la semana previa de la llegada del equipo tenga un momento de visitación a esta iglesia, pero visitar a los miembros, ese es el punto. Que Dios te ayude, que puedas poner fuerza en estos dos materiales. También voy a dejar este tema ahí de los jóvenes que presenté, de los números. Puedes presentar a tu junta para decir, hermano, esto es serio, esto no puede continuar pasando en nuestro distrito. Vamos a trabajar con los nuevos conversos para que estén firmes en la iglesia. Bendiciones. Amigos, vamos a hacer un breve repaso de cómo nos ha ido en las actividades de lo que va del año, ¿verdad, Eloy? Ahí vamos a rápidamente presentar cómo nos hemos involucrado en cada una de las actividades que se han ido mencionando, iniciando con Primero Dios, los CDM, el encuentro de nuevos discípulos y también los sábados de mayordomía. Ahí Ernesto va a colocar. Y también vamos a mencionar brevemente el plan de este material. Ustedes han recibido, ¿verdad? Ahí todos hemos recibido, sí, al final vamos a tomar una fotito con este libro también. Muy bien. ¿Cuánto tiene que ir para el sonido de la iglesia? Todo tiene que ir para ahí. Este es el problema, porque cuando estoy direccionando toda mi ofrenda, cuando solo direcciono mi ofrenda, es como que yo soy el dueño de mi ofrenda y soy más un donante que un ofrendante. Elena de White dice que hay un peligro de centralizar todo en un solo lugar, porque esto puede fortalecer el egoísmo. Un día yo fui pastor en mi segundo distrito. Yo fui pastor en 3 distritos. Y en mi segundo distrito, cuando llegué ahí, un hermano había sido disciplinado, se habla disciplinado, por el pastor anterior. Pero el pastor, porque salió, no tuve tiempo de leer su disciplina en la iglesia. Y yo tenía que leer. Ya estaba todo votado, el pastor anterior había hecho todo bien.
Pero yo dije, no puedo leer la disciplina sábado sin visitar el hermano. Y fui a visitar y él estaba muy enojado, muy enojado. Y me dice, ¿usted va a me disciplinar sábado? Hermano, usted conoce, el pastor te visitó, la junta te visitó. Entonces, hoy, 2 de la tarde, quiero que abra la iglesia y yo voy a elevar el sonido, porque yo doné el sonido. Y 2 de la tarde yo fui con un diácono y él llevó todo, hasta el micrófono, porque él había donado todo, con ofrenda dirigida. ¿Qué estaba haciendo la ofrenda de este hermano? Estaba poniendo más egoísmo en su corazón. Fue una ofrenda que le estaba poniendo más codicia, más egoísmo que antes. Y esta no es la finalidad de la ofrenda. Entonces, cuando yo dirijo toda la ofrenda, hay un peligro. Hay un peligro. Una otra hermana que conocí entregaba su ofrenda direccionada para la clase de cuna, porque ahí estaba su hijo. Y cuando iba para juveniles, solo para juveniles. Y cuando iba para adolescentes, su ofrenda iba para adolescentes. Entonces, esta hermana no estaba entregando la ofrenda para la iglesia, estaba entregando para quién? Para sí mismo, para su hijo. Y ese es el peligro de direccionar la ofrenda. Entonces, el manual de la iglesia reconoce, pero no incentiva las donaciones direccionadas. Porque yo puedo ser un donador, no ofrendante. ¿Cuál es la diferencia? El donador, el asunto es mi asunto, es mi tema. Me gusta los conquis, pero no me gusta aventureros. Entonces solo voy a ofrendar para los conquis. Está errado, no es mi asunto. Son las cosas de Dios. El donador es mi dinero. El ofrendante, está errado acá, falta un E, ¿no? El donador es mi dinero. El ofrendante son las dádivas de Dios. El donador es mi proyecto. El ofrendante es la obra de Dios. El donador, yo tengo el control. El ofrendante, Dios tiene el control. El donador, la ofrenda es esporádica. Entonces voy a entregar una vez cuando me gusta el proyecto. El ofrendante es un estilo de vida. Pero el más importante, para el donador, amigos, la cantidad tiene importancia. En la ofrenda no es la cantidad que tiene importancia. ¿Qué tiene importancia? La porcentaje tiene importancia. Te voy a explicar. Mis hijos entregan todos los meses 5 reales de ofrenda. En 5 reales en Brasil no es nada. Es menos que un sol. No es nada. Pero es 10% de su presupuesto. Un otro hermano que entrega 1.000 reales, pero solo es 1% de su presupuesto. ¿Quién, delante de Dios, quién está entregando más? ¿Mis hijos con sus 5 reales o este hermano con 1.000 reales? ¿Quién está entregando más? Mis hijos. Porque está entregando 10% en la ofrenda. No es la cantidad, es el percentual. Por eso Jesús dice para la viuda, esta mujer está entregando más que todos. ¿Cómo así más que todos? Si la Biblia dice que estaba entregando mucho dinero, ¿por qué? ¿Qué porcentaje estaba entregando ella? 100%. Ahora, en la donación no. En la donación, los 1.000 reales de este hermano es mucho más que los 5 reales de mis hijos. Porque este hermano ahora vamos a invitarlo a frente porque este hermano donó 1.000 reales para pintar la iglesia. No es así que funciona la iglesia. ¿Cómo funciona la iglesia? La suma de la fidelidad de todos va a pintar la iglesia. Porque cuando uno dona, va a decir, yo voy a donar, pero yo tengo que elegir el color de la tinta de la iglesia, porque yo estoy donando. Esto no es ofrenda, esto es donación. Ahora, cuando yo entrego la ofrenda, es dividida así, 60, 20, 20, y usted ya conoce este tema. Y acá está el peligro. Cuando yo entrego una ofrenda no direccionada, mira, esta palabra pacto acá en Perú se entiende de otra manera. Pacto en muchos lugares acá de Perú se entiende como ofrenda dirigida, ¿no? Pero cambia esta palabra, por favor. Cuando hablo de pacto, estoy hablando de ofrenda no direccionada. El nombre no me importa. Lo que importa es el concepto. Entonces, cuando usted va a usar esta presentación, saque este nombre ahí y ponga ofrenda no dirigida. Entonces, cuando usted entrega la ofrenda no dirigida, su ofrenda alcanza hasta los confines de la tierra, los recursos son repartidos de modo equitativo, todos los niveles de la iglesia son beneficiados
Y el presupuesto de la iglesia local también va a ser ayudado porque recibe ¿cuánto? 60%. Ahora, cuando yo direcciono la ofrenda, ahí hay una tendencia de favorecer solo proyectos que benefician a mí o a mi familia. No se tienen en cuenta las necesidades desconocidas de otros países. Solo un nivel de la iglesia es beneficiado y hay la posibilidad de ser engañado por el egoísmo. Y Elena de White dice que hay egoísmo en todo. Entonces, yo finalizo presentando este seminario la diferencia entre ofrenda direccionada y ofrenda no direccionada. La ofrenda no direccionada, que acá llamo de pacto, usted puede cambiar la palabra. La ofrenda no direccionada, 60% se queda en la iglesia y 40% para otras partes del mundo. La ofrenda direccionada, 100% para el proyecto que direccioné. Por ejemplo, yo quiero poner aire en mi iglesia. ¿Qué tengo que hacer, pastores? Yo tengo que enseñar a la iglesia a ser ofrendante regular. Hermanos, vamos a ser ofrendantes regulares. Y con el dinero que va a tener en el caja de la iglesia, vamos a poner el aire en mi iglesia. El problema es que siempre estamos haciendo campañas. Siempre, para todo. Hermanos, vamos a poner aire, vamos a hacer una campaña. Campaña se llama acá proyecto, colecta. Para todo estamos haciendo proyectos, para todo. Y no hay tiempo de enseñar a la iglesia a ser ofrendante regular. Yo conozco un pastor en Brasil, que él dice, no, yo voy a enseñar a mis hermanos a ser ofrendantes. Y en esta iglesia, pastores, en esta iglesia, la entrada de diezmo es 10% de los hermanos y la entrada de ofrenda es 20%, es el doble. Hay más ofrenda que diezmo. Imagina, piensa en tu iglesia, tu principal iglesia. Imagina si hay el doble de ofrendas que de diezmo. Y si queda 60% en caja de la iglesia. Hay tanto dinero en esta iglesia que el pastor decidió que no va a hacer ni la suscripción del folleto. El caja de la iglesia que paga la suscripción de todas las familias de la iglesia. ¿Por qué? Porque el caja tiene dinero suficiente. Él no tiene ningún proyecto, ni la suscripción de folleto. No estoy diciendo que eso no se debe hacer. Lo que estoy diciendo es que cuando hay ofrendas, hay suficiente para mantener la iglesia. Pero cuando no hablo de ofrenda regular, siempre tengo que hacer proyectos, todo tiempo. Un día yo estaba hablando para una tesorera de iglesia acerca de esto. Y ella dice, pastor, soy yo que enseño a los hermanos a direccionar la ofrenda. Porque si no direcciona, no va a tener dinero ni para pagar la luz, de la energía de la iglesia. Porque hay diezmo, pastor, pero no hay ofrendas. ¿Esto pasa también en tu iglesia? Hay diezmo, pero no hay ofrendas. Por eso yo, cuando un hermano pone su ofrenda, yo digo, no, hermano, no escriba así, porque si no va a salir 40 para una asociación. Escribe ofrenda para la iglesia local, porque ahí va a quedarse todo acá. Y yo dije, hermana, no tiene dinero ni para pagar la energía, no hay, pastor. Entonces vamos a hacer un cálculo. Si los hermanos que son diezmantes también fueran ofrendantes de 5%, escribe ahí. Y esta hermana escribió, si solo los que son diezmantes tuvieran una ofrenda no dirigida de 5%, ¿habría dinero para pagar la energía de la iglesia? Y ella escribió, dice, pastor, ¿habría dinero para construir otra iglesia? Yo dije, ahí está la solución. La solución no es enseñar a los hermanos a direccionar para proyectos. La solución es enseñar a los hermanos a ser ofrendantes regulares, pastores. Yo llegué a una iglesia en Brasil, mi tercer distrito. Y esta iglesia estaba reunida en una capilla. ¿Capilla se llama? Pequeña. ¿Se entiende? Capilla. Era una iglesia pequeña así. Y atrás tenía una construcción para 500 miembros. Era una iglesia pequeña que estaba ahí reunida hacía años. Y la construcción estaba en los cimientos. Y cuando llegué, me enteré que era el sueño de ellos construir esta iglesia y no salía de los cimientos. Y fui a tesorera y descubrí que los hermanos ponían diezmo como ofrenda para construcción. Algunos hermanos no entregaban el diezmo.
ponían así, ofrenda para la construcción, para el diezmo, cambiaban el diezmo como ofrenda direccionada para construcción. Y ofrenda todos direccionaban para construcción. Entonces yo hablé con la junta y dije, hermanos, ¿qué tal terminar esta iglesia este año? Y los hermanos se ponían a sonreír. Pastor, es imposible. Hermanos, es posible, pero solo de una manera. Nadie más va a poner diezmo como ofrenda para construcción. Diezmo es diezmo. Y nadie más va a poner ofrenda direccionada para construcción. Ofrenda es ofrenda. Vamos a continuar enviando para las misiones. Ahora, si además del diezmo y de la ofrenda quieres poner ofrenda direccionada, no hay problema, pero no es tu diezmo y no es tu ofrenda regular. Y los hermanos se ponían a sonreír y decían, pastor, estamos haciendo esto y nos salimos de los cimientos. Con tu plan vamos a terminar después del milenio. Y yo dije, hermanos, me dé un año, solo un año. Si en un año nada pasa, yo digo, mira, tu plan es mejor. Pero no es mi plan, es el plan de Dios. Estoy seguro de esto. Y la junta de la iglesia dice, pastor, te damos un año. Y llevé la junta de la iglesia para frente y dice, hermanos, acá está la junta de la iglesia, que ustedes eligieron. Tomamos una decisión como junta. Nadie más va a poner diezmo como ofrenda para construcción. Diezmo es diezmo. Nadie más va a poner ofrenda direccionada. Ofrenda es ofrenda. Vamos a continuar enviando para las misiones. Ahora, si quieres enviar más que tu diezmo y más que tu ofrenda, quieres tener además de esto la ofrenda direccionada, puedes. Pero no es tu diezmo y nuestra ofrenda regular. Hermanos, ¿cuántos están juntos? Muy bien, pastor, estamos juntos. Pastores, 4 sábados después, estaba predicando ahí en esta iglesia. Y paró un alto frente a la iglesia. Esta persona bajó, escuchó mi sermón. Yo no conocía, no era de la iglesia. Al final le fui a saludar y él dice, mira, mi abuela era de esta iglesia y yo fui criado acá en esta iglesia. Y mi abuela murió, nunca me bauticé, salí de la iglesia, no vení más. Pero siempre, todos los días, cuando voy a mi trabajo, tengo que pasar en frente a esta iglesia. Y esta semana Dios me dice, ahí está la iglesia de tu abuela, no sale de los cimientos, tienes que hacer alguna cosa. Y yo tomé la decisión que todos los ladrillos de la construcción, hasta el último, yo voy a donar. Y él donó todos los ladrillos de la construcción, hasta el último. Y final del año, mi última predicación a esta iglesia fue en la iglesia construida para 400 personas. Porque el plan de Dios es el mejor. Si estamos enseñando a nuestros hermanos a donar para proyectos, estamos enseñando a nuestros hermanos a donación. Tenemos que enseñar a ofrenda regular, sistemática, como dice el Espíritu de Profecía. Entonces, si digo, vamos a poner aire en nuestra iglesia, pero hermanos, vamos a ser fieles. 60% va a ser para el caja de la iglesia, 20% para las misiones y para los países. No, pastor, pero así no quiero. Todo quiero direccionar todo para el aire. Lo que estoy diciendo es nada para la misión y nada para los países. Y este es el peligro. Y ahí no voy a presentar al final porque por mi tiempo, pero en este PowerPoint, esta presentación, yo voy a presentar 8 diferencias entre ofrenda regular y ofrenda direccionada. Y ahí hay citas de Ellen G. White para cada una de ellas. Para cada una de ellas, ¿cuál es la diferencia de ofrenda regular y ofrenda direccionada? Y ahí hay citas que usted puede presentar a su iglesia para cada uno de los puntos. Y ahí presento esta cuestión y finalizo con esto. Mira cómo pensaban nuestros pioneros. Esta línea amarilla es la ofrenda para la iglesia local. La línea verde es la ofrenda misionera. Y la línea azul es el diezmo. Algo pasó en 1860 que nosotros empezamos a poner más para la iglesia local y menos para las misiones. Y este es un peligro, porque no somos una iglesia local, somos un pueblo que está esparcido por todo el mundo para predicar el evangelio a cada tribu, lengua y nación. Y ahí también hay un video que usted puede compartir con su iglesia acerca de para dónde van las ofrendas no dirigidas, y está claro. Y espero que este material sea útil para que usted pueda enseñar a su iglesia a ser ofrendante regular. Que Dios te bendiga.